Ahora la primera parte de un informe especial de Crónica Televisión, Las manos de Perón. Eran las 11:30 de la noche del 17 de octubre de 1945. El coronel, liberado gracias a la espontánea manifestación de ese pueblo trabajador que supo ver como ninguno antes, había ganado su primera gran batalla. Trabajadores, trabajadores. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. El coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Aquel miércoles, luego bautizado como el Día de la Lealtad, Juan Domingo Perón, que nació muchas veces y murió otras tantas, no en el sentido literal de la palabra, claro, sino si tenemos en cuenta las fechas históricas, las ineludibles, las simbólicas y las reales, parió al líder político. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Desde el principio, Juan Domingo Perón generó polémica. Técnicamente nació dos veces, si fue el 7 o el 8 de octubre de 1893 o de 1895 en Roque Pérez o en Lobos, fue una discusión que duró más de un siglo. Como hombre fuerte del país, nació en junio de 1943 y cuando en octubre de 1945 quisieron borrarlo, confinándolo a la isla Martín García, lo hicieron aún más poderoso. Ni su derrocamiento en 1955, ni las proscripciones, ni el destierro obligado que duró 17 años lograron matar al político que supo construir. Se murió de viejo, a los 80 años, casi 9 meses después de asumir por tercera vez la presidencia de la Argentina. Pero como ya dijimos, Perón murió muchas veces. Con el golpe militar del 76, con la profanación de su tumba en 1987, cuando le cortaron las manos, un crimen aberrante que terminó impune, y con los incidentes del 2006, cuando trasladaron su cuerpo a la Quinta de San Vicente para que descanse en paz. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. ¿Quién era este militar sensible con las causas del pueblo, que embanderado en esas causas había inquietado tanto a sus compañeros de fuerza
a los empresarios e incluso al gobierno yanqui. Perón nació en un hogar humilde, el 7 de octubre de 1893 en Roque Pérez. Sin embargo, el hijo natural de Juana Sosa, una india tehuelche, y de Mario Tomás Perón, fue anotado 2 años más tarde. Si la gente enemiga dentro y fuera del ejército se enteraba de que Perón había nacido en el rancho de su madre y que él mismo era tehuelche, no hubiera podido entrar al colegio militar. ¿Y cómo entró? Se iban a preguntar. Forzadamente, con cambios, con engaños. Efectivamente, hubo allí que hacer algunos arreglos, que lo hizo la abuela paterna, Dominga Dutey, para poder ingresar su nieto en el Colegio Militar de la Nación. Hijo ilegítimo, no había podido entrar al colegio. Indio. El doctor Hipólito Barreiro fue uno de los historiadores que encabezó el apasionante debate acerca de su nacimiento. Un debate que también llegó al Congreso de la Nación el 8 de agosto de 2000. El empresario Jorge Antonio, hombre de confianza de Perón y posiblemente quien conoció sus mayores secretos, le puso punto final. Para mí nació en Roque Pérez. Y la fecha de nacimiento, usted decía que el propio Perón le dijo que había sido el 7 de octubre de 1893. 93. En 1913, el subteniente de infantería Juan Domingo Perón egresó del Colegio Militar de la Nación. En 1926, cuando era alumno en la Escuela Superior de Guerra, decidió casarse porque la familia castrense no veía con buenos ojos a los oficiales solteros y, buscando a su candidata ideal, conoció a Aurelia Tizón. Potota, como le decían, no solo era muy linda, sino que pertenecía a la clase alta. El flechazo fue mutuo, y si bien iban a casarse en octubre de 1928, la muerte del padre de Perón postergó la boda para el 5 de enero de 1929. A pesar de la diferencia de edad, estaban muy enamorados, y la única sombra fue la imposibilidad de tener hijos, atribuida más tarde al cáncer de útero que consumió a su joven mujer. En 1936, Perón, que ya era teniente coronel y agregado militar y aeronáutico de la Embajada Argentina en Chile, supo de la enfermedad. Aurelia murió el 10 de septiembre de 1938, a los 31 años. Cumple el escribano mayor del gobierno la ceremonia de ritual. Jura el nuevo vicepresidente sobre los santos evangelios y luego recibe el emocionado abrazo del presidente de la República y las expresiones de aprecio de sus colegas de gabinete, de los altos jefes del ejército y la armada que asisten al acto. Mientras tanto, en la Plaza de Mayo, congregada por la simpatía que despierta en las masas populares el coronel Perón, se ha formado una imponente manifestación. El 7 de julio de 1944, cuando Perón asumió la vicepresidencia de la Nación, con retención de los cargos de secretario de Trabajo y Previsión y de ministro de Guerra, ya era un coronel popular. Pero no por el protagonismo obtenido en el golpe militar del 4 de junio de 1943, cuando los integrantes del GOU, el grupo de oficiales unidos que derrocó al presidente Ramón Castillo, tomó el poder, sino por sus revolucionarias medidas a favor de los trabajadores, la primera y más impactante, la promulgación del Estatuto del Peón. Ese cumplimiento que nos llevó siempre a preferir los realizadores a los teorizantes fue la consigna rígida a la que ajustamos nuestra acción estatal. Hemos sido fiel a ella porque que mejor que decir es hacer y mejor que prometer. Llega desde puntos del país alentando la confianza de un pueblo defraudado que comienza a creer en la justicia social y siente por primera vez el orgullo de saberse escuchado y de sentirse argentino. Sin dudas, 1944 fue un año crucial en su vida, porque más allá de los cargos políticos y de su incuestionable poder, el coronel Perón estaba enamorado. El viudo, que había tenido algunas relaciones pasajeras en medio de sus misiones militares, como con la italiana Giuliana Dei Fiore o con la mendocina María Cecilia Yurbel, una piba de 17 años a quien trajo a vivir a Buenos Aires como si fuera su sobrina,
conoció a la actriz María Eva Duarte, cambiando no solo los destinos de su corazón, sino los del país. Como se sabe, todo empezó el 15 de enero de 1944. Enlutó al país la noticia de los terribles y luctuosos acontecimientos que se produjeron como consecuencia del terremoto ocurrido en la ciudad de San Juan el pasado 15 de enero. Cuadrillas formadas por vecinos y pobladores locales se abocaron a la lúgubre tarea de remoción de escombros con el fin de rescatar las víctimas que hasta la fecha ascienden a 7.000 muertos y más de 12.000 heridos. En la tarde de hoy, una comisión de artistas integrada por Luisita Beil, Olinda Bozán, Angelina Pagano, Pierina Dialesi, Aida Alberti, Nini Marshall, Blanca Podestá, Libertad Lamarque, Iris Marga, Mecha Ortiz, Silvana Roth, Eva Duarte, Enrique Muñoz, Ángel Magaña, Pepe Arias, Manuel Halcón, Francisco Álvarez y Oscar Baricelli, conjuntamente con soldados del ejército y la armada que los acompañaron, recolectó fondos entre la concurrencia de los comercios más importantes de la ciudad y otros lugares. A poco más de 8 semanas del luctuoso suceso, os confieso, señor presidente, que esta suma, que pasa de los 33 millones de pesos, puede muy bien motivar el orgullo de todos los argentinos, porque en la elevada cifra está contenida la honda emoción de humildes y pudientes, de viejos y jóvenes, de mujeres y niños, que por igual han sentido en carne propia la enorme desgracia de nuestros hermanos de San Juan. La tragedia los unió, aunque probablemente que se encontraran solo era una cuestión de tiempo. Se conocieron en el festival a beneficio realizado en la noche del 22 de enero en el Luna Park. Cuando Ramírez abandona el recinto del Luna Park, tipo medianoche, queda Perón con varios militares más y algunos sillones sin ocupar. Y entonces a mí se me da por formar una suerte de delegación femenina para atender a estos señores. Y Eva Perón se sentó al lado del coronel Perón. Y a partir de ese momento, Perón ya no vio nada, sino a Eva Perón. Perón y Evita ya no se separaron, a tal punto que el coronel despachó a Yurbel para Mendoza y alquiló un departamento en la calle Posadas contiguo al de su nueva novia. El romance que escandalizó a los militares, quienes llegaron a presionarlo en nombre del ejército, lejos de ser oportunista, creció cuando Perón cayó en desgracia. Las calles de Buenos Aires vuelven a agitarse nuevamente con el nervioso vaivén de la política. El 17 de octubre se fue gestando desde el momento en que detuvieron a Perón. Evita, a quien los historiadores no le reconocen un papel decisivo, sugirió que separaran los ferrocarriles, pero no fue a la plaza. Desde las márgenes del riachuelo comenzaron a brotar hombres y mujeres, familias enteras, trabajadores y ancianos, todos convertidos en la voz de Dios. Algunos, cuando los militares cumplían todavía la orden de no bajar los puentes, cruzaron a nado o en improvisadas canoas. El pueblo pasó como pudo, desafiando el estado de sitio, pero sin derramar sangre, sin romper vidrios, sin incidentes, sin micros o punteros que los movilizaran a cambio de. Más de 1 millón de personas ganaron las calles de la ciudad, unidos en un solo grito. La consecuencia inmediata de la pueblada histórica fueron los cambios en el gabinete. Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Me vinieron a buscar al hospital militar, me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrer, sus ministros, estaban los generales. Y me acuerdo que el general Farrer me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? El general Farrer estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones.
Llamamos, dice, miró así un poco al costado, dijo, llamamos en 3 meses. Uno de atrás le dijo, no, los padrones, que yo, bueno, ¿cuánto? Dijo este, 6 meses. En 6 meses hay elecciones, dijo padre. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de no, nos dimos la mano. Y bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblele para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, y con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir hacía como 1 millón de personas en la plaza. Secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. El presidente Farrell no solo había cedido a la presión externa al detener a Perón y a la interna al liberarlo, sino que a cambio de que la Argentina ingresara a las Naciones Unidas, se había comprometido con el gobierno de Truman a poner fin al estado de sitio, a restablecer el estatuto de los partidos políticos y a llamar a elecciones. En ese sentido, el 19 de septiembre, radicales, socialistas y conservadores se aliaron en la llamada Marcha de la Constitución y de la Libertad, en contra del gobierno en general y del superpoderoso Perón en particular, reclamando que la Corte Suprema de Justicia se hiciera cargo del gobierno e inmediatamente convocara elecciones. Informa Radio Carve, Buenos Aires, Argentina. El Partido Socialista ha emitido un comunicado en el cual expresa que el gobierno militar ha disuelto los partidos políticos, intervenido la universidad, conculcado la libertad de prensa e impuesto la educación religiosa en las escuelas en contra de la tradición laica de la nación, reclamando en consecuencia la inmediata entrega del gobierno a la Corte Suprema de Justicia. Una de las caras visibles de esa marcha fue nada menos que el embajador de los Estados Unidos, Spruill Braden, quien 4 días después viajó a su país para asumir como secretario adjunto para asuntos latinoamericanos. Returned to Washington is American Ambassador Braden, outspoken opponent of Argentina's military dictatorship, now named Assistant Secretary of State. Of Argentina's populace, Braden says, I would hope that the American people understand that the Argentinos are genuinely democratic and sincerely our friends. Las palabras de Braden resultaron claves en las elecciones del 24 de febrero de 1946. Braden o Perón fue la consigna lógica en una campaña personalizada en la que el Partido Laborista y la Unión Democrática quedaron relegados a un segundo plano. Además, Perón no estaba solo. María Eva Duarte, que ya era la señora de Perón y que luego sería Evita, se convirtió no solo en la primera mujer de un candidato en hacer campaña, sino en el nexo entre el coronel y los más humildes. Un auténtico representante del pueblo trabajador, siente como argentino, quiere como argentino y por sobre todas las cosas actúa y procede como argentino. Perón y María Eva se habían casado el 22 de octubre de 1945. El coronel, cumpliendo con la promesa que le había hecho en la carta que le envió el 14 de octubre desde la cárcel, ni bien recuperó la libertad, la llevó al registro civil de la ciudad de Junín. Juan Duarte y Domingo Mercante fueron los testigos de la boda. El novio se declaró viudo de 50 años, la novia soltera de 26. El 10 de diciembre, a las 20:25, el cura párroco, Fray Francisco Llamarela, celebró la ceremonia religiosa en la iglesia de San Francisco en La Plata. Acerca de si era o no un matrimonio político, Evita dijo: «Nos casamos porque nos quisimos y nos quisimos porque queríamos la misma cosa». Y Perón: «Fue amor lo que nos unió al pueblo, a Eva y a mí. Juntos iniciamos el camino».
Es interesante ver cómo Perón y Evita, su segunda mujer, los dos con la fecha de nacimiento adulterada por distintas razones, pero bajo el mismo estigma, pudieron vencer a ese destino oscuro a la que la sociedad pacata de entonces condenaba a los hijos naturales. Sin duda, el peronismo no hubiera sido el mismo sin Eva Perón. Ella puso la cuota de amor y fanatismo que necesitan las grandes causas. Mientras yo ponía los ladrillos, construía la casa grande que nos iba a cobijar a todos, ella abrigaba a los que estaban afuera para que no se murieran de frío esperando para entrar. Ella fue candidato a todo y nunca quiso ser nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años. El carisma del matrimonio Perón recorriendo el país a bordo del tren El Descamisado y el conveniente decreto del aguinaldo fueron vitales para la campaña del oficialismo. La oposición, que de algún modo representaba a la vieja política, perdió un poco de terreno al asociar su propuesta con el gobierno de los Estados Unidos, con el famoso libro azul argentino, publicado en Washington, un informe sobre las presuntas actividades nazis en nuestro país y el hostigamiento de la prensa yanqui, que nombraba a Perón como al Hitler de mañana. Se ha nazificado al país. A la fuerza material imperante debemos oponer una gran fuerza moral y política. Votando por esa fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Es hoy el Partido Laborista el que organiza su gran mitin en lugar abierto, utilizando como escenario la amplia avenida 9 de Julio. La ciudad, que ayer nomás escuchara la voz de los partidarios de la Unidad Democrática, se estremece ahora con el grito coreado que proclama como candidato al coronel retirado don Juan Domingo Perón. Se abre el comicio. Es la hora 8 de un día de histórica trascendencia. El pueblo es el amo y señor de su destino, y aquí está en soberana voluntad. Las elecciones del 46 tuvieron un altísimo porcentaje de asistencia. Después del último fraude electoral y con el país tan polarizado, el 88% de los hombres habilitados en el padrón quiso hacer valer sus derechos. Fue una votación cabeza a cabeza. En el búnker de Tamborini estaban tan seguros de la victoria que anunciaron que en horas darían los nombres del gabinete de la Unión Democrática. Un papelón, porque 41 días después de la elección, el recuento confirmó que la fórmula Perón-Quijano había ganado con el 52% de los votos y gracias al sistema de la ley Sáenz-Peña se alzó con 13 de las 14 provincias, las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y la casi totalidad del Senado. Juan Domingo Perón asumió el 4 de junio. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Ese día, la primera dama quedó relegada a un segundo plano. Evita ni siquiera compartió el coche presidencial, un desliz que no volvería a suceder. Las damas de la sociedad y las mujeres de los militares que antes le habían dado la espalda, ahora deberían respetarla. Su marido ya era un hombre de la democracia. Por única vez en el país, un gobierno de facto había triunfado en las urnas. Claro que eso no era mérito de los revolucionarios del 43, sino del coronel que supo ver que había llegado la hora del pueblo.
desocupada, un país, una colonia del imperialismo británico en ese entonces. Y todos los servicios eran también británicos, algunos de ellos, como los teléfonos, eran de la ITT. Es decir, que los argentinos había poco en ese entonces. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso. Segunda parte del informe de Crónica Televisión, Las manos de Perón. Esa es una aspiración del justicialismo. La dignificación del hombre, la dignificación del trabajo, a través del cual se puede crear y se puede construir, pero que para que se realice no es necesario ni que tenga un policía atrás con un fusil, ni que esté el patrón con un garrote insultándolo durante realiza su trabajo. El general Juan Domingo Perón había prometido establecer una sana estructura social y económica, propulsando la industrialización del país y convirtiendo la tierra no en un bien de renta, sino en un bien de trabajo. En su primer mensaje presidencial había dicho con un tono conciliador: quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan. Mi empresa es alta y clara mi divisa. Mi causa es la causa del pueblo. Mi guía es la bandera de la patria. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico y se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino.
En 1946, el país era una fiesta. Hacía casi un año que había terminado la Segunda Guerra y la tendencia del mundo de posguerra nos favorecía. Ante un mundo dividido en dos, cuando se era pro-yanqui o pro-soviético, Perón sorprendió con su propuesta de una tercera posición. Adiós, que vengo condenando por igual los abusos del comunismo y los abusos del capitalismo. A medida que ellos avanzan en sus luchas con sus mismos errores, el hombre del mundo se va dando cuenta que ninguno de los dos traerá la solución ni la paz que la humanidad anhela. Los hombres honrados de todos los pueblos se suman a nuestra tercera posición. Yo he dicho infinitas veces que estábamos en contra de toda política internacional imperialista. Eso es lo que quiere el pueblo argentino para todos los pueblos de la tierra. ¿Sí o no? Yo he dicho que nosotros trabajamos primero para la República Argentina, después para el continente americano y luego para los otros pueblos de la tierra. Y lo he dicho porque eso es lo que quiere mi pueblo. ¿Sí o no? Yo he declarado también que no somos enemigos de ningún pueblo de la tierra, puesto que cada uno merece nuestro respeto y puede hacer lo que quiera dentro de su frontera. Y lo he dicho porque eso es lo que el pueblo quiere. ¿Sí o no? El mundo entero ha sido testigo de nuestra posición internacional clara y definida. ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que seamos amigos con todos los pueblos de la humanidad? ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que ayudemos a que se realice la unión de todos los pueblos americanos? ¡Viva la unión de todos los pueblos americanos! De la mano del plan quinquenal, Perón buscó el resurgimiento económico a través de una extraordinaria obra de gobierno y con la Declaración de los Derechos del Trabajador, la Revolución Social. En menos de un año nacionalizó el Banco Central, los servicios telefónicos, el gas, las usinas eléctricas y los ferrocarriles. Una verdadera obsesión de Perón había sido justamente la injerencia extranjera y sobre todo la británica en la economía argentina. Ahora, con los trenes del Estado, con las fábricas trabajando y el campo cosechando, el presidente estaba recuperando la soberanía. En ese sentido, el 9 de julio de 1947, el Acta de la Independencia Económica fue mucho más que un gesto. El general estaba empeñado en convertir a la Argentina en una comunidad organizada. Y el hombre podrá independizarse solamente en una comunidad organizada, donde cada uno haga lo suyo, realizándose dentro de una comunidad que también se realice, ya que es muy difícil que un hombre pueda realizarse en una comunidad que no se realice. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión, que la nueva
Evita fue una pieza imprescindible en esa nueva Argentina de Perón. Sin ella, seguramente muchas de las obras hubieran pasado desapercibidas. Resistida por las damas de beneficencia, que habían visto cerrar su centenaria sociedad, porque no les perdonó el desplante de excluirla de la presidencia honoraria, un cargo tradicional reservado a las primeras damas, la verdad es que Evita supo canalizar como nadie la ayuda social. Su fundación fue mucho más justa y solidaria, y más allá de la manía de ponerle su nombre o el del general a cada emprendimiento, lo cierto es que realizaron una monumental tarea social, criticada por el excesivo asistencialismo, pero que contempló a todos los sectores. Escuelas, hospitales, hogares para ancianos, trenes y aviones sanitarios, comedores escolares, colonias de vacaciones, fueron parte de un engranaje infernal que incluyó ciudades enteras con casas hechas por los trabajadores y para los trabajadores. Pequeño país sometido al capitalismo internacional que ahogaba nuestra economía y especulaba con el hambre de los trabajadores argentinos. Éramos un país sin rumbo. Ahora el rumbo es el rumbo de la patria, es nuestro rumbo. Vamos donde queremos ir. Nos permitimos ofrecer a la humanidad el rumbo nuevo de nuestro justicialismo. Podemos decir con legítimo orgullo que trabajando juntos hemos construido sobre la vieja Argentina, injusta, vendida y traicionada, esta nueva Argentina justa, libre y soberana. La popularidad de Evita había alcanzado un nivel inesperado. Ungida en la voz y en la mano generosa de Perón, encabezó la llamada gira del arco iris. La primera dama cumplió su sueño de conocer el viejo mundo y además llevó oro y trigo, dos tesoros invaluables en la Europa de posguerra. En realidad, el gobierno del dictador Francisco Franco había invitado a Perón en visita oficial. Pero como España estaba aislada por el castigo de los países vencedores, el presidente prefirió enviar a su esposa en su nombre y de paso poner en marcha un plan de ayuda internacional para promocionar a la Argentina y para mostrar un gesto de independencia frente a los Estados Unidos. En el viaje, que duró casi 3 meses, Evita recibió los honores correspondientes a un jefe de Estado. Fue recibida por el Papa Pío XII y fue tratada como una reina en Italia, Francia, Portugal y Suiza. El regreso resultó apoteótico. En la mañana del domingo 23 de agosto de 1947, una verdadera multitud la esperó en el puerto de Buenos Aires. Una vez más, Perón demostró que no se había equivocado. Nosotros hace 25 años en la Argentina dijimos las ventajas de una tercera posición, tan lejana de uno como de otro de los imperialistas. Esto lo dije yo el año 44 en Buenos Aires. Cayó aparentemente en el vacío, pero han pasado 25 años y hoy las 2/3 partes del mundo están en el tercer mundo. Y hoy todos los continentes comienzan a integrarse, pero comienzan a integrarse con comunidades, ya con profundas ideas sociales si no son socialistas. Todo Medio Oriente, República Socialista, el Asia, todo socialista, el África, bueno, ¿qué queda que no? Los imperialismos. Y el tercer mundo se está integrando y está más integrado de lo que muchos creen. Con el plan quinquenal en marcha y los descamisados contenidos por la fundación de su mujer y por la flamante Central Obrera de Trabajadores, el presidente empezó a trabajar febrilmente en el segundo peronismo. En septiembre de 1947 se sancionó la Ley 13.010, que concedía los derechos cívicos a la mujer. Una ley que por un lado terminaba con una injusticia y por el otro garantizaba más votos. Pensando en eso, Perón convocó a una convención constituyente.
En la elección del 5 de diciembre de 1948, triunfó su propuesta por amplio margen y el 1 de mayo de 1949 se juró la nueva Constitución de la Nación Argentina, que además de reemplazar a la obsoleta de 1853, garantizaba los derechos de la mujer y sobre todo le abría la posibilidad de la reelección. A los fieles descansados de todas las horas, mi cariño inextinguible y mi abrazo con que los estrecho muy fuerte sobre mi corazón. Argentina se estaba acostumbrando a las multitudinarias marchas, a veces hechas porque sí, otras para festejar las fechas que con el tiempo se convertirían en referente obligado del peronismo. El Cabildo Abierto del 22 de agosto de 1951, que debía formalizar a los candidatos del justicialismo, no fue como muchos especularon un trámite, sí una gran marcha. Ese día Perón no cumplió y Evita no dignificó. 2 millones de personas se habían movilizado para convalidar a la llamada Fórmula de la Patria. Así lo planteó la CGT desde el imponente palco coronado por el enorme cartel Perón-Eva Perón. Y por si quedaban algunas dudas, por los 2 retratos que enmarcaban el escenario, montados sobre la 9 de julio. Sin embargo, como nada es lo que parece, los protagonistas ofrecieron casi una comedia de enredos en vivo. Si no fuera porque los manifestantes realmente sufrieron con lo que sucedió en aquel acto eterno, que se prolongó desde las 5:30 de la tarde, cuando Perón entró solo, hasta la medianoche cuando su mujer les pidió paciencia y que se fueran a sus casas. Compañeros, hemos luchado, hemos trabajado por la felicidad común y la grandeza de la patria, haciendo solo lo que el pueblo quiere y sirviendo un solo interés, el del pueblo. Yo no aspiro a otra gloria que al cariño de mi pueblo. Mi conducta pública y privada me permite afirmar a los compañeros que tanto en el orden interno como en el internacional no tengo otro compromiso que el que contraje hace ya mucho con mi pueblo. Tiene esa norma que regla mi vida, no haré sino lo que el pueblo decida. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué ocurrió el histórico renunciamiento de Evita a la candidatura de la vicepresidencia el 31 de agosto? ¿Fue la presión de la Iglesia y de los militares, que ya se estaban levantando contra la reelección del tirano, como le decían ellos, y como le decían sus acérrimos opositores? ¿O fue la avanzada enfermedad de Evita? Acerca de esta última posibilidad, los historiadores aseguran que Perón recién se enteró del cáncer en septiembre y que Evita no supo la verdad hasta el final. El 28 de septiembre, los militares todavía leales a Perón sofocaron el primer intento de derrocarlo. El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas sugirió fusilar a Benjamín Menéndez, el cabecilla de la rebelión, pero Perón se negó. Los días que precedieron a las elecciones estuvieron llenos de espinas. Evita, recluida en el Palacio Alza-Gonzúe, tras una compleja operación, convocó a sus descamisados a llenar la plaza el 17 de octubre. Débil, sostenida por su marido y casi al borde del desmayo, en su discurso más combativo desafió a los opositores, proclamándolo nuevo presidente, como si supiera que el 11 de noviembre Perón arrasaría. La victoria será nuestra. Tendremos que alcanzar
alcanzar la tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Decido una sola cosa, estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegara a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Perón ganó con el 62,49% de los votos. El vicepresidente Humberto Quijano, nuevamente su compañero de fórmula, murió 2 meses antes de asumir. Quizás por eso el 4 de junio de 1952 fue una jornada sin brillo. La aparente euforia por la segunda presidencia contrastaba con la imagen adusta de Perón. Evita, esta vez, tuvo un rol protagónico, como si finalmente hubiera sido ella la elegida. Pero lo cierto es que esa mujer encorsetada para mantenerse de pie era una sombra, la certeza de lo inevitable. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. El 26 de julio de 1952 se produjo un quiebre en la historia del peronismo. A Perón le costó sobreponerse y ese duelo fue aprovechado por sus enemigos para noquearlo. El país ya no era una fiesta. El segundo plan quinquenal, que preveía inversiones en distintos rubros, estaba acotado por la preocupante tendencia inflacionaria que obligó a las famosas vedas. Desde la oposición le cuestionaban su autoritarismo, su cercanía con las jóvenes de la UES, en especial su relación con Nélida Rivas, una piba de 14 años, y la corrupción de sus funcionarios. En ese sentido, el suicidio de Juan Duarte, el hermano de Eva y secretario privado del presidente, generó más suspicacias. Desde Estados Unidos se acusaba a Argentina de poner escollos. Perón había denunciado la guerra de Corea, y aunque recibió a Milton Eisenhower, el hermano del presidente norteamericano, quien vino para garantizar el voto argentino en la formación de un bloque anticomunista en el continente, lo dejó ir con las manos vacías. El 15 de abril de 1953, mientras hablaba desde el balcón, estallaron 2 bombas en la plaza. Hubo 6 muertos y decenas de heridos. Perón instó a dar leña a los responsables. Esa noche, la venganza descamisada destruyó y saqueó la Casa del Pueblo del Partido Socialista, la Casa Radical y el emblemático Jockey Club. Perón, que abrió nuevos frentes de conflicto, también fue a fondo contra la Iglesia, subestimando el poder que crecía en los cuarteles. En poco tiempo designó como asesor personal en asuntos religiosos a un rabino. Se acercó a la Iglesia Ortodoxa griega, impulsó la libertad de culto,
Derogó las exenciones de impuestos y contribuciones estatales a instituciones religiosas, templos, colegios y conventos. Derogó la ley de enseñanza religiosa y promulgó la ley de divorcio. A 2 años de asumir su segunda presidencia, la plaza dejó de ser suya. El 11 de junio, la tradicional procesión por Corpus Christi se convirtió en la más poderosa marcha opositora. Aprovechando la fiesta religiosa, los católicos protestaron contra la embestida del gobierno. A ellos se les unieron comunistas y socialistas, que sostenían que con Perón era imposible la pacificación del país, y los oficiales de la Marina y de la Aeronáutica, que 5 días después bombardearían la Plaza de Mayo. Alguien quemó una bandera argentina. Ese agravio y la expulsión del país de 2 obispos marcaron el principio del fin. Faltaban 20 minutos para la 1 de la tarde. Ese jueves, los supuestos libertadores, en nombre de la paz y motivados por el odio visceral al que acusaban de tirano, desataron el infierno sobre la Plaza de Mayo. La primera bomba hizo explotar a un trolebús lleno. Las que siguieron también impactaron sobre inocentes, porque para ellos el fin justificaba los medios. Hubo al menos 300 muertos y cientos de heridos, la mayoría civiles. Los primeros 5 bimotores habían apuntado a la Casa de Gobierno. El objetivo era matar al presidente, pero como el mal clima había retrasado la operación un par de horas, todos en el gobierno se habían enterado del ataque y Perón no estaba ahí sino en el Ministerio de Guerra. A las 5 de la tarde del trágico 16 de junio de 1955 fracasó el golpe y cualquier intento de diálogo. La CGT llamó a un paro general. El pánico ahora sería de los otros. En represalia, los piquetes incendiarios ganaron la ciudad y en nombre de la defensa del peronismo quemaron iglesias, incluida la catedral, robaron y profanaron. Perón dijo que él no fue y culpó a los comunistas, pero lo cierto es que el general estaba choqueado. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército, quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de argentinos. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. En los 3 meses que siguieron, Perón intentó una tregua. Llamó a una conciliación nacional y los dirigentes opositores por primera vez pudieron utilizar las radios, de modo que las críticas ahora se escuchaban casi en cadena nacional, y el presidente perdió la paciencia. A nadie parecía importarle el voto popular. Nadie habló de adelantar las elecciones ni de buscar una salida institucional. El país estaba dividido en 2, y los militares y civiles derrotados en junio se organizaron para el nuevo intento. El 31 de agosto Perón hizo su renunciamiento. La CGT respondió con un paro general y una extraordinaria manifestación en la plaza, con la consigna «Perón debe quedarse». Frente a semejante demostración de fuerza, el presidente se olvidó de la tregua y pronunció uno de sus discursos más violentos. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. El 16 de septiembre desde Córdoba, Eduardo Lonardi, un general en retiro que no tenía mando de tropa, encabezó la ofensiva bajo el lema «Cristo vence». Contaba con el apoyo total de la Marina,
liderada por el contraalmirante Isaac Rojas y de la Fuerza Aérea de algunas unidades del ejército que respondían al general Pedro Aramburu y de Estados Unidos y Gran Bretaña. El 19, Rojas ordenó bombardear las refinerías de Mar del Plata y el puerto de Buenos Aires y amenazó con hacer lo mismo en La Plata. En 3 días tensos y violentos, la Revolución Libertadora logró el silencio del oficialismo, que si bien contaba con la mayoría del ejército, prefirió no convocar a las masas peronistas y así evitar una guerra civil. Años después, se dijo que nadie salió a defender al gobierno constitucional, porque por alguna razón, Perón, antes del 16, ya se sentía derrotado. Vamos a compartir ahora la tercera parte de nuestro informe Las manos de Perón. Hoy no escapa a nadie el extraordinario valer de la juventud argentina, que ha comenzado a jugarse por un destino nacional con una visión clara y precisa de las circunstancias. Solo así existirá garantía para la empresa en que todos estamos empeñados. La lucha en el terreno que sea para asegurar a la patria y a su pueblo el destino que le corresponde por los valores ya demostrados en estos años de sacrificios y dolores. La resistencia peronista nació el mismo día que comenzó el exilio de Perón. Sin él en el poder, tampoco hubo soluciones mágicas y el país no se pacificó. Por eso los años que vinieron fueron tremendamente dolorosos. El más grave error de la Revolución Libertadora fue que para defender la libertad perdida, instauró el terror, alimentando las divisiones y arrasando con todo lo que recordara al país peronista. La Junta Consultiva Nacional, integrada por prestigiosos demócratas, no resultó ninguna garantía, ya que la presidían los golpistas. Aramburu sucedió al debilitado Lonardi, e impulsó junto con Rojas una política de represión. En el marco del plan de conmoción interna, se restauró la pena de muerte, se anuló la Constitución de 1949, se encarcelaron funcionarios, se persiguió a militantes, obligando a los que pudieron al exilio, se desmanteló y se destruyó toda la obra de la Fundación Eva Perón y se prohibió cualquier referencia al general, a su mujer o a sus símbolos partidarios. Ahora mandaba la barbarie, sin límites. Por eso también, como parte de la acción de terror del gobierno, se secuestró el cadáver de Evita. En las circunstancias actuales, es preciso que todo el movimiento se movilice y se incorpore a la acción. La conducta es bien simple y el deber bien claro, que cada peronista, en todo momento y en todo lugar, haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Los peronistas han de hacerse a la idea, son ellos, y solamente ellos, los que han de poner el esfuerzo y si es preciso el sacrificio. La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. Con la bendición de Perón, la nueva generación de líderes sindicales desplegó su lucha a través de huelgas y sabotajes. El fracaso económico dejaba a la dictadura sin salida para detener el conflicto social. La noche del 9 de junio de 1956, el Movimiento de Recuperación Nacional, con el general Juan José Valle a la cabeza y un grupo de civiles peronistas, se lanzaron a la acción directa en diversos puntos del país. Una acción que los servicios de inteligencia del Estado habían anticipado, y sin el factor sorpresa, la derrota resultó fulminante y el castigo ejemplificador. El 12 de junio se fusilaron en total a 17 militares y a 10 civiles. La ejecución de 5 de ellos, que ocurrió antes de la publicación de la ley marcial y sin que hayan ofrecido resistencia, se conoció luego como la masacre de José León Suárez. No podíamos dejar sin castigo a los culpables y sin sanción a los que con su adhesión calculada, interesada,
puesta a precio hicieron posible la tiranía totalitaria. Pronto la nación estará de nuevo sana y feliz, olvidada de las vergüenzas pasadas y las penurias actuales. La memoria por los mártires del 9 de junio alentó nuevas huelgas y protestas estudiantiles. La revolución no podía contener el complicado clima con el terror y por eso llamó a elecciones. Es decir, se va a negociar y en la negociación cada uno quiere sacar ventaja. Y algunos, como nos pasa a nosotros allá en nuestra guerra, quieren hacer trampa. Pero para que se pueda hacer trampa en una mesa de negociadores tiene que haber un tramposo, pero tiene que haber un tonto que le haga el juego, ¿no? El secreto está en que ese tonto no exista. Y que sabiendo, nosotros tenemos una larga experiencia, ¿qué ha venido pasando en el país durante los 16 años? Cada vez que han hecho una acción nos han querido meter la mula. Y es que nosotros no hemos dejado y seguimos la lucha. Bueno, pero ahora este puede ser un intento más, porque ya tenemos esa experiencia. Los hombres que están negociando ahora del otro lado, frente a nuestro, son los mismos que antes nos hicieron trampa. Le hicieron trampa al pueblo, no a nosotros. Por supuesto, el peronismo no fue habilitado ni en la votación para la Asamblea Constituyente, que en un debate agitado aprobó la derogación de las reformas de la Constitución de 1949, con excepción de los derechos sociales, ni en las elecciones presidenciales convocadas para el 23 de febrero de 1958. La proscripción del peronismo dividió a los partidos políticos, que ya estaban cuestionados por sus apoyos explícitos a la dictadura. De hecho, Perón, que había ordenado a los peronistas votar en blanco para la Asamblea, obtuvo el 24% de los votos, ganándolas simbólicamente, claro. La Unión Cívica Radical, convertida en la fuerza mayoritaria, tampoco escapó a la crisis y se presentó con dos fórmulas. Arturo Frondizi pactó con Perón a través de Rogelio Frigerio. Muy crítico de Aramburu, se comprometió a una concertación social, a la normalización de los sindicatos, a una ley de amnistía para los presos políticos, a futuras elecciones sin proscripciones y a restituir el cuerpo de Evita. Perón, desde el exilio de Panamá, instó a votar por la fórmula de la UCRI, votos que resultaron fundamentales para el 49% obtenido. Sin embargo, el flamante presidente, al asumir, negó la existencia del acuerdo y, si bien dictó la ley de amnistía, se olvidó de Perón. Desde que en 1955 nosotros caímos del gobierno, yo me he preocupado de ir conformando una organización. Es decir, es difícil, los movimientos revolucionarios siempre son movimientos gregarios, detrás de un realizador y contando con 100.000 predicadores. Así se ponen en marcha los movimientos revolucionarios. Nosotros lo hicimos así. Ahora, una vez que se ha conformado ya un movimiento con un líder al frente, no es tan fácil transformarlo en una organización, porque en general la gente resiste a eso. Pero hay que tener en cuenta que el hombre no vence al tiempo, que lo único que puede vencer al tiempo es la organización. Entonces yo me he preocupado de ir formando, diremos, por simbiosis, la organización sin que yo perdiese la conducción. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. La Argentina sin Perón era un verdadero cambalache. Todos parecían funcionales a su memoria. En los 17 años que duró su exilio, tuvimos una democracia tambaleante, con las Fuerzas Armadas como garantes y verdugos. Hubo 2 presidentes elegidos por el pueblo, con el peronismo proscripto, claro, uno interino y 3 militares. Tanto Arturo Frondizi como el senador José María Guido, que asumió en su lugar, y Arturo Ilia, que ganó con el famoso 25% de los votos, estuvieron condicionados y muy vigilados por las Fuerzas Armadas. En esos larguísimos 17 años, el estado de sitio se imponía y se ejecutaba con una continuidad pasmosa. La resistencia peronista, presente masivamente en el conflicto petrolero del 58 y en la huelga de los trabajadores de la carne del 59, se tornó cada vez más violenta. El Perón vuelve mandó con la fuerza de los boicots o de los atentados.
ya que ni siquiera el triunfo en las urnas, como el de las elecciones provinciales del 18 de marzo de 1962, por ejemplo, les garantizaba la vuelta. Porque si los militares no estaban de acuerdo, chau al presidente constitucional, como le pasó a Frondizi. Para imaginarnos lo que está pasando en la Argentina actual, es preciso conjugar simultáneamente la incomprensión propia de la ignorancia, la soberbia del reaccionarismo contumaz y la falsedad de los grupos que sirven intereses inconfesables. Cuando en nombre de la democracia llamaron elecciones el 18 de marzo de 1962 y le resultó el triunfo arrollador del peronismo, se vieron obligados a anularla y encarcelaron al presidente constitucional para crear un gobierno títere. Ahora, también en nombre de la democracia, decidida a regularizar institucionalmente el Estado mediante un sistema electoral creado para burlar la mayoría en una elección dirigida, presionada y digitada por el gobierno y las fuerzas que lo sustentan. Para ello, no les ha bastado dictar un monstruoso decreto ley, sino que también erigidos son censores que priven discrecionalmente todo aquello que representa la voluntad popular y que se opone a la realización de sus designios, imponiendo candidatos y sistemas arbitrarios y violatorios de los más elementales principios de equidad democrática. Nunca en la historia política argentina se ha presenciado una manifestación más monstruosa de falta de respeto a la voluntad popular. El desgaste político también alcanzó al ejército, que protagonizó un enfrentamiento de proporciones que lo llevó a una suerte de guerra interna en pleno centro de Buenos Aires y que terminó con la victoria de los azules sobre los colorados. El general Juan Carlos Onganía, designado comandante en jefe, tendría más tarde golpe mediante su hora en el sillón de Rivadavia. Onganía encabezó la Revolución Argentina del 28 de junio de 1966, porque según ellos, con Ilia había un vacío de poder y en ese sentido, hay que decirlo, recibió un empujoncito de los muchachos peronistas. La nueva dictadura proclamó la necesidad de erradicar los brotes guerrilleros, la amenaza de la insurrección izquierdista y la infiltración comunista en el país. La noche de los bastones largos primero y el cordobazo después demostraron que el país no podía estar ordenado y en silencio como si fuera un cuartel. La represión cada vez más brutal aceleró el reemplazo de Onganía. El general Roberto Livingston poco pudo hacer para descomprimir la situación, porque ya estaba en marcha la hora de los pueblos. El gobierno tiene que expresarse con claridad, no lo ha hecho todavía con la claridad suficiente. Después de eso está la otra parte interesada, que es el propio general Perón, que decidirá su retorno en el momento en que él lo crea conveniente. La alianza contra la dictadura se formalizó el 11 de noviembre de 1970, tras el histórico acuerdo que sellaron Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín. Creo firmemente que ya llega en el mundo la hora de los pueblos. Las instituciones que quieran mantener el cerco de sus antiguos privilegios serán destruidos por la avalancha de las masas que surgen desde el principio de la historia por caminos de sangre y de dolor, pero con una marea incontenible de libertad. La hora de los pueblos ya no es una palabra de la jerga demagógica en las mentiras democracias de nuestro tiempo. En 1964 había nacido el mito del avión negro. Ese avión, según la fantasía popular, podía aterrizar en cualquier momento y en cualquier punto del país, trayendo a un general victorioso que encabezaría la revolución que lo llevaría otra vez al poder. Finalmente, el 2 de diciembre, organizado por la dirigencia sindical, se puso en marcha el operativo. Muchos años después, el dirigente textil André Framini contó qué pasó en Brasil. A Brasil, cuando nos dimos cuenta, estábamos rodeados de todos los macacos, como le dicen allá. Armados hasta los dientes. Armados, pero de todas formas. ¿Qué dijo Perón? Lo que hicieron bajar a Perón. Y nosotros, bajar por la fuerza del avión. Sí, y nosotros nos negamos. O bajamos todos o Perón solo no baja. Por supuesto, carretearon el... ¿Qué sospechaban? ¿Que podía haber algún riesgo vital para Perón? Nosotros sí. Y además no correspondía venir con él y dejarlo solo. Claro. Es una cosa elemental. Y carretearon el avión y le pusieron en un hangar de las
de la Fuerza Aérea y nos tuvieron ahí 17 horas. Se resuelve después de 17 horas enviarnos nuevamente para España. Lo dejan a Perón no lo llevan a Madrid. Se lo llevaron a Torremolinos por orden del dictador Francisco Franco, quien decidió confinarlo allí durante un mes antes de autorizar su regreso a Puerta de Hierro, bajo la cláusula de reducir su actividad política a la nada. Y si bien los peronistas se quedaron otra vez sin Perón en el país, ese año aprovecharon la visita del presidente francés Charles de Gaulle, líder de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, para confirmar que a pesar de las prohibiciones y de la ausencia, el peronismo también resistía. En las elecciones legislativas de 1965, el Partido Justicialista pudo presentar a sus candidatos. Envalentonados por el triunfo, algunos dirigentes, encabezados por el líder metalúrgico Augusto Timoteo Bandor, quisieron abrirse para encarar el peronismo sin Perón. Si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Y no habría faltado un tonto que quisiera reemplazarlo a Dios, porque el hombre es así. Apenas se enteró y ante la imposibilidad de venir él, decidió enviar en su nombre y para poner las cosas en su lugar a su tercera esposa. ¿Quién es esta mujer?, se preguntaron muchos. Se la habían presentado a Perón en la Navidad de 1955 en Panamá. Se llamaba María Estela Martínez Cartas, tenía 24 años y el expresidente la había conocido bailando y por su apodo artístico, Isabel. Como le pasó con sus otras mujeres, compartió la vida con ella desde el principio de la relación. Juntos vivieron el exilio en Venezuela, República Dominicana y finalmente España. Juntos también superaron varios intentos de magnicidio. Se casaron el 5 de enero de 1961 en Madrid. Isabel se quedó 9 meses en Argentina y con el mandato de Perón logró encauzar a los díscolos. Sin embargo, las luchas dentro del peronismo ya eran indisimulables. Desde la izquierda o desde la derecha, con las palabras o con las armas, todos decían representarlo. Hasta la CGT se fracturó en hongaristas o bandoristas. Frente a esta coyuntura histórica, el movimiento obrero argentino no está dispuesto a ser simple testigo de los acontecimientos, sino que se va a introducir de cabeza dentro de ese proceso y va a pasar a ser el gran protagonista de todos aquellos acontecimientos que estén plasmados en los sentimientos del pueblo. Perón había alentado explícitamente la lucha armada a cargo de esos jóvenes que, aunque no lo conocían, crecieron con la mística peronista, porque esa lucha le garantizaba la vuelta. Seguramente no imaginó los alcances al bendecirlos. En 1969, la agrupación Montoneros se adjudicó el asesinato de Augusto Bandor. Y en 1970, durante la conmemoración del Día del Ejército y en coincidencia con el primer aniversario del Cordobazo, secuestraron al general Pedro Aramburu. En su comunicado número 3, Montoneros lo declaró culpable de la profanación y desaparición de los restos de Evita y lo condenó a ser pasado por las armas. El cuerpo de Aramburu apareció el 16 de julio en un descampado. Su crimen conmovió a un país sitiado por la violencia. La dictadura de Onganía también estaba hackeada. En marzo de 1971, Alejandro Agustín Lanusse asumió el gobierno militar con el compromiso de dirigir la transición con vistas a las elecciones del 73. Una transición que no tuvo treguas. En agosto de 1972, fueron fusilados en un simulacro de fuga 16 de los 19 presos políticos que intentaron huir de la cárcel de Trelew. Solo 3 jefes guerrilleros lograron escapar a Chile. La única salida hacia la pacificación parecía la vuelta de Perón. Lanusse, que en realidad lo prefería en Madrid, le envió un mensaje a través del embajador Rojas Silveira pidiéndole que condenara la violencia. Perón le respondió que la violencia la generaba su propio gobierno.
Hay un sector de un peronismo autodenominado combativo. ¿Usted cree que puede haber alguna diferencia en el peronismo? Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obren de distintas maneras. Bueno, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. Lanusse, que quería llegar a las elecciones entero, tuvo un gesto inesperado. Ordenó que le devolvieran el cadáver de Evita, que secuestrado durante la Revolución Libertadora de la sede de la CGT, había sido enterrado con un nombre falso en Italia. El 2 de septiembre de 1971, Perón recibió el cuerpo de su mujer, cerrando el proceso infame al que la habían sometido. ¿Qué supone para usted estos momentos en los que los sentimientos humanos son tan grandes? ¿Qué supone al compensarlo con lo que figura políticamente el regreso a la Argentina? El regreso del general Perón a la Argentina, más que nada debe ser apreciado por el pueblo argentino. Yo, por mi parte, me siento inmensamente feliz de poderlo hacer. ¿Qué tiempo durará su estancia aquí en la Argentina? Bueno, mientras dure el trabajo que hay que realizar. ¿Será mucho, será poco? Es mucho el trabajo que hay que realizar en la Argentina. Es mucho el trabajo que hay que realizar, pero si los argentinos me ayudan, será mucho más fácil y más fuerte la tarea. Hay un detalle que no me ha pasado inadvertido, y es que usted partió a las 8:25, la hora exacta en que murió Eva Perón. ¿Por qué? La hemos recordado en ese momento y ya en homenaje a ella hemos partido en ese momento. Por último, unas palabras para este pueblo que está ahí abajo, bajo este avión, bajo este DC-8, esperándole ansioso. Bueno, por fin, después de tantos años, me puedo dar el inmenso placer de contemplarlo nuevamente, ya que ellos imaginarán que en estos 17 años he estado pensando siempre en ellos y cuál será el estado de mi espíritu cuando esa enorme contemplación y pensamiento coinciden en el preciso momento de poderles saludar. Juan Domingo Perón volvió al país el 17 de noviembre de 1972. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Se instaló en la casa de la calle Gaspar Campos, que le había comprado el partido para la ocasión, y durante un mes esa casa pareció la casa de gobierno, con una ventana que simbolizó al balcón de la Rosada. Allí recibió a todos los dirigentes. Allí Perón se estrechó en un abrazo con Balbín. Y convino necesariamente en que este encuentro o estos encuentros eran útiles a la política argentina, que no significaba que nadie depusiera nada de lo suyo, sino que se aunaban esfuerzos comunes para sacar de mejor manera al país. Impedido de presentarse como candidato por la cláusula que le regaló Lanusse, impidiéndole la participación a quienes no residieran en la Argentina hasta los 6 meses previos, el expresidente formó el Frente Justicialista de Liberación y antes de partir a España, ungió a la fórmula Héctor Cámpora, Vicente Solano Lima. Ver tanta gente bien, capaz, idealista, que vienen a decir simplemente estamos como firmes, como piedra todos juntos. ¿No le parece a usted que eso es algo grande? Pero es usted optimista entonces, ampliamente optimista. Estaría bueno que fuera pesimista con todo eso. ¿Alguna reunión a nivel gubernamental? No, yo. No. Yo ahora soy un grasa y quiero seguir siendo un grasa, no quiero saber nada. Con la altura no quiero saber nada. Le agradecemos nuevamente. Muy amable, señor. Gracias. El lema de la campaña Cámpora al gobierno, Perón al poder fue tan efectivo como aquel Braden o Perón del 46. El 11 de marzo, el Frejuli ganó con el 49,56% de los votos. Desde que asumió el 25 de mayo, Cámpora enfrentó el caos en el que se había convertido el peronismo. Después del pacífico acto en la plaza,
los sectores más combativos de la JP rodearon la cárcel de Devoto, exigiendo la libertad de los presos políticos a los gritos de «Primera ley vigente, libertad a los combatientes». Cámpora firmó en medio de la noche el decreto de urgencia y los presos fueron liberados. Las tensiones en el corazón del peronismo cercaron a Cámpora desde el principio. Por eso el flamante presidente concretó en persona el lucha y vuelve y viajó a Madrid para traer definitivamente a Perón. Santa Argentina, la reina del Plata. 1 millón de personas esperaron al líder en Ezeiza. Indudablemente el histórico regreso debía ser una fiesta, pero por esa costumbre argentina de transformar todo en tragedia, el 20 de junio de 1973 ocurrió una nueva masacre. Al principio se habló de francotiradores y provocadores, pero la verdad es que la violencia partió del corazón peronista. No fue solo una lucha por un lugar cerca del palco. Por primera vez, las dos patrias peronistas, la de la izquierda y la de la derecha, se enfrentaron con las armas que dijeron tener para defender a su líder y al pueblo. Hubo 100 muertos y más de 300 heridos. Perón, desolado por una realidad que no entendía, aterrizó en la base aérea de Morón. Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado, se equivocan. Por eso, deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales que por ese camino van mal. José López Rega, el ministro de Bienestar Social de Cámpora, un hombre oscuro sin más antecedentes que haber sido el mucamo, el jardinero y el secretario privado de Perón en el exilio, le exigió la renuncia a Cámpora por lo sucedido en Ezeiza. Con apenas 41 días en el gobierno, el tío renunció. Se hizo cargo el yerno de Lópezito, Raúl Lastiri, cuyo único dato saliente, además del parentesco con el nuevo hombre fuerte, era el de coleccionar corbatas. La candidatura de Perón y de su esposa, concretando la famosa fórmula Perón-Perón, frustrada en 1951 con el renunciamiento de Evita, fue un trámite. Resistido porque Isabelita no tenía ningún mérito, pero trámite al fin. El triunfo del 23 de septiembre fue realmente contundente. Obtuvieron el 61,86% de los votos. Perón votó con el brujo, como le decían a López Rega, a su derecha. Todo un símbolo. 2 días después de las elecciones, volvió la muerte. El secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, fue asesinado por los montoneros. El presidente electo, si ya no lo había hecho en Ezeiza, tomaba ahora la dimensión exacta de la guerra interna. Poco había en ella de los descamisados que supo parir con Evita. Yo, Juan Domingo Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo dejarán. Perón volvió al balcón de la Casa Rosada. Claro que en este regreso tuvo que ver a su pueblo protegido por vidrios blindados. Acostumbrado a dirigir la política a 12.000 kilómetros de distancia, el viejo se encontró con otra Argentina. En busca de la paz social, se apoyó cada vez más en su ala derecha, formada por los sindicalistas ortodoxos y por el ministro de Bienestar Social, el Brujo, quien condujo desde las sombras la Alianza Anticomunista Argentina. Agradezco profundamente a los bulliciosos gritos de López Rega, pero en este país... Pero en este país debe haber un solo grito que es el de Perón. La AAA fue el grupo parapolicial con el que sembró el terror desde el Estado, persiguiendo, amenazando, torturando y asesinando a ciudadanos indefensos. Los montoneros creían que su líder, igual que Evita, era un revolucionario. Por eso rechazaron este giro hacia la derecha. La ruptura se produjo el 1 de mayo de 1974 en el acto realizado en la plaza. Ese día, los jóvenes interrumpieron varias veces a Perón,
lo desafiaron con cantos como "Si Evita viviera sería montonera" y "¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular". Un Perón furioso los calificó de imberbes, estúpidos e infiltrados. En la televisión oficial se dijo que Perón los expulsó de la plaza, pero se evitó mostrar que en realidad se fueron solos, dándole la espalda al presidente. Todo aquel que se asocie con fines ilícitos configura el delito ese. Ahí nosotros vamos a pensar que eso lo justifica. No, el crimen es crimen, cualquiera sea el móvil que lo provoca. O el delito es delito, cualquiera sea el pensamiento, el sentimiento o la pasión que impulsa al criminal. Acá hay otras cosas que se juegan. No nos vamos a tirar la suerte entre gitanos. Somos políticos todos. Y sabemos que así que se juegan otros intereses. Muy bien, señores. El que esté con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. El 12 de junio de 1974, el presidente dirigió un mensaje a todo el país, llamando al pueblo a cerrar filas en defensa del gobierno. El pueblo respondió con una concentración soberbia en la Plaza de Mayo y Perón habló por última vez. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Murió a la 1:15 de la tarde del 1 de julio de 1974. Igual que Evita, en un día de invierno, frío y lluvioso. Y todos sumados en el esfuerzo común de salvar para todos los tiempos la paz de los argentinos. Este viejo adversario despidió a un amigo. ¿Acaso no lloré por él? Su partida precipitó la intolerancia, la revancha y la muerte en todas sus formas. En menos de 2 años llegó la peor dictadura, aquella que de algún modo había visualizado Perón desde el exilio. Esta es una dictadura, pero lo que los militares quieren después de una insurrección es hacer otra dictadura. Quizá sea peor que esta, porque esta es una dictadura vencida y puede venir una vencedora, y esa es más peligrosa, y sobre todo por el tiempo. Ya, viejo Juan, que ya no estás en mis mañanas de fumar junto a las rosas más tempranas. Y chao, viejo Juan, compañero, padre, amigo, queda para siempre tu bondad. Con él murió el líder argentino más importante del siglo XX y posiblemente de toda nuestra historia. Con él murió la patria justa, libre y soberana que imaginó. Con él murió la esperanza. Chao, viejo Juan, compañero, padre, amigo, queda para siempre tu bondad. Chao, viejo Juan, chao, viejo Juan, chao, mi querido Juan. Y llegamos ya a la última parte sobre el informe especial de Crónica Televisión, Las manos de Perón. El 1 de julio de 1987, Juan Domingo Perón volvió a morir. Se cumplía el 13º aniversario de su primera muerte. Y en esos 13 años, trágicos y dolorosos, muchas veces se habló de la profanación. Pero nunca un juez hasta ese día había ordenado abrir el cajón. ¿Qué había cambiado? Es que ya no se trataba solo de rumores. Los profanadores habían enviado 2 cartas, con detalles que solo podían conocer quienes hubieran visto el cadáver, y una prueba que solo podían tener quienes hubieran estado en esa bóveda frente al ataúd. Señores,
El juez Jaime Farsuar, el comisario Carlos Zunino y el soldador Roberto Marcote fueron los primeros testigos de la mutilación. En el suelo estaba el vidrio blindado que había protegido al cajón, con un círculo asimétrico en el centro y las telarañas quebradizas dejadas por los mazazos. El juez había actuado rápidamente, presionado por el ministro del Interior, Antonio Trócoli, que recibió la noticia como una verdadera bomba y asustado porque se trataba nada menos que de la mutilación del presidente Perón. Ese mismo día había leído las cartas que recibieron el presidente del Consejo Nacional Justicialista, el senador Vicente Saadi, y el diputado Carlos Grosso. A ver, me voy el rodillo. Para chica. ¡Ahora! Para, otra. ¡Hola! ¿Cómo? Ahí. Vamos arriba, vamos. Junio 23 de 1987. Por la presente llevo a su conocimiento que con fecha 10 del corriente mes y año, el grupo al cual represento procedió a retirar o amputar las manos de los restos de quien en vida fuera el teniente general Juan Domingo Perón, en la bóveda ubicada en el cementerio de la Chacarita, sito en esta, por ahora capital federal, hallándose mano, anillo y sable del nombrado a buen recaudo y por ende en nuestro poder. Trataré de ser breve y explicar los motivos de dicha acción. En el año 1973, el general Perón contrajo por servicios que posteriormente le fueron prestados la deuda de $8 millones, la cual posteriormente nunca abonó, al igual que sus posteriores sucesores políticos. Por lo tanto, esa es la suma que exigimos por la restitución de sus manos. Somos conscientes de que nos enfrentamos a todo el país, a todas las fuerzas de seguridad, policiales y diversos organismos de inteligencia con los que cuenta el Estado. Como también lo somos que de no cumplirse con lo reclamado, o ante cualquier eventualidad desfavorable a nuestros intereses, dichos restos serán destruidos o pulverizados, lo que dejará al ilustre prócer incompleto para toda la eternidad, al igual que el museo que piensan erigirle. Firmado, Hermes Yay y los 13. ¿Qué encontraste? ¿Algo ahí? No, así por mi gente. ¿Estás de acuerdo? Él labura mejor de ahí. No, quédate acá, vos si querés bajar. La pobre redacción de esta carta, el delirio de algunos párrafos y la firma con el número 13, que coincidía con los años de la muerte, hicieron dudar a todos. En realidad, Saadi en un primer momento pensó que se trataba de una broma de mal gusto, como las que habían recibido infinidad de veces. En el seno del gobierno del presidente Raúl Alfonsín también dudaron, porque ocurría justo en las vísperas del aniversario, porque tenía un altísimo costo político y porque faltaba muy poco para las elecciones de septiembre. Pero fue el jefe de la Policía Federal, el comisario Juan Ángel Pirker, quien los alertó de que esta vez podía ser en serio, ya que había una denuncia previa radicada el viernes anterior en la comisaría 29 por Roberto García, esposo de la sobrina de Perón, que no hablaba de ninguna carta extorsiva, sino de destrozos en la bóveda, la claraboya de la tumba rota, vidrios y flores por el suelo. La pericia policial había dado que unas 5 personas debieron trabajar aproximadamente 10 horas para perpetrar el atentado. Entonces pedimos que se investigara a los guardias del cementerio. Lo que pasa es que los guardias, que permanecen vivos, digamos, nadie había visto nada ni escuchado nada.
Puede venir, señor juez. Venga, señor. ¿Qué es lo que quiere que miremos? Ustedes nada, nosotros vamos a ver. Ah, sí. Sí. ¿Quieren que lo dejemos acá? Sí, que no pase con la gente de la familia. ¿Podés hacer alguna cosa más, che? ¿La podemos hacer más para que quede? Sí, si puede ser mejor. No, ahora vamos a bajar. Ah, perfecto. Luego tienen que saber eso. Sí, está bien. Perón parecía dormido. Su uniforme militar, la banda presidencial y el rosario de piedras color jade sobre el pecho estaban intactos. Está bastante bien. La extraordinaria conservación del cadáver se debía a las inyecciones a base de formol que le habían inyectado los médicos de la funeraria antes del velatorio, porque según le explicaron a Isabel, era la única forma de hacer la ceremonia durante tantos días y con el cajón abierto. En aquel momento, la viuda se había negado a embalsamarlo por todo lo ocurrido con el cuerpo de Evita, como pretendía López Rega. El rosario está. Sí, la banda. ¿Y ahí lo alcanzas a ver? Sí, son hongos. Soldadores. Los dos. Porque tenían acá. No, sí, cariño. ¿Qué te falta? Las sopas están por ¿Se le nota ya? no. Ah, la deformaste. Capa de hongos. Sí. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, es una capa de hongos, Sí. Nada más. ¿Algo particular? ¿Extraños muñones? ¿Algo más, doctor? No sé. ¿Quién va a tocar? Está todo dentro de 2 unidades. No tengo que grabar, no pasa nada. Todo intacto. La brutal vejación había ocurrido. Con total impunidad habían burlado la supuesta seguridad de la bóveda y lo habían despojado de sus manos y de sus honores militares. Lo más llamativo es que a simple vista el cadáver estaba como lo habían acomodado 13 años antes, ya que si bien el cuerpo de Perón había sido exhibido en el Congreso con sus dedos entrelazados sobre el pecho y sujetando el rosario bendecido por el Papa, cuando los médicos, antes de cerrar el cajón y después de aplicarle una nueva inyección de formol, quisieron poner el cuerpo en esa misma posición, descubrieron que era imposible entrelazar los dedos nuevamente. Por eso los brazos fueron acomodados entonces a los costados del cajón, como se ve en estas imágenes crudísimas, testigos implacables del crimen más aberrante que se pueda cometer con un muerto. El Consejo Directivo de la Central Obrera y el Movimiento Nacional Justicialista anunciaron para el lunes 6 de julio de 1987 un paro de actividades de 12 a 20 y un acto de desagravio con movilización para exigirle al gobierno una exhaustiva investigación. 50.000 personas se concentraron en la 9 de julio y Belgrano en la jornada de duelo popular por Perón y por la paz de la patria. Desde Madrid, Isabel invocó la misericordia divina para los autores de la profanación del cadáver de su esposo. Estos fueron los únicos gestos políticos que tuvo la causa, porque había tanto interés de todos los sectores por despolitizarla y despegarse de cualquier sospecha que ni siquiera la interpelación al ministro del Interior aportó más datos de que el atentado había sido cometido por la Argentina subterránea. De modo que el juez de instrucción trabajó casi en soledad, acompañado por los comisarios Zunino y Pirker en los múltiples procedimientos que realizaron. El 8 de julio, el juez Jaime Farsuar recibió en sus despachos las contundentes pericias de los doctores Mario Rosenfeld y Antonio Maya. Las manos se cortaron con algo aserrado de alta velocidad. Un trabajo realizado hace semanas, nunca años. Esa fue la única certeza en una investigación sin rumbo. Hubo 6 detenidos, entre ellos un ex agente de inteligencia, luego liberados por falta de mérito, y espectaculares procedimientos realizados en San Miguel de Tucumán, en Córdoba y en Zárate, pero nada más.
En aquel momento incluso se difundió extraoficialmente que las manos habían sido enviadas a España. Las pistas concretas presentadas en ese sentido pronto se diluyeron en suposiciones sin asidero. En el camino hacia la verdad se interpuso varias veces la muerte. Primero fue un sereno del cementerio brutalmente golpeado y cuyo crimen se quiso disimular. Luego una mujer que siempre visitaba la tumba de Perón, atropellada por un conductor que se fugó. Hay una causa penal respecto a este cadáver, capturada a muerte dudosa, y que puede tener alguna relación con la investigación esta. El juez, que estaba amenazado, se mató en un accidente a fines del 88 manejando un auto sin frenos que apareció incendiado. En febrero del 89, el jefe de la Policía Federal, Juan Pirker, sufrió un paro cardíaco. El comisario de la 29, Carlos Zunino, fue baleado en un robo sin consecuencias graves. Trágica casualidad, nunca se supo. La investigación siguió por años a foja cero. Por eso el nuevo juez, Carlos María Andina Allende, cerró el voluminoso expediente de 1.800 folios y 8 cuerpos por falta de pruebas en noviembre de 1990. 3 años después, el juez Alberto Baños ordenó la reapertura de la causa ante la aparición de un nuevo juego de llaves, confirmando que había llaves por todas partes. Y también que no se había violentado la bóveda y que los destrozos habían sido hechos para entorpecer la investigación. El 10 de enero de 1995, el juez Baños, el escribano mayor del gobierno Natalio Echegaray y los peritos encabezaron la segunda apertura de la bóveda. El juez había ordenado cambiar todas las cerraduras. Tiene no. No. Ahí se puede cerrar. Sí. No, tiene que sacarla. Los 4 juegos de 3 llaves cada uno fueron realizados in situ para garantizar la seguridad que nunca tuvo. El escribano hizo constar en actas que el procedimiento además había sido registrado por un videocassette de 60 minutos y por 5 rollos de fotografías. Los fines inconfesables de la operación más siniestra quedaron enterrados, igual que las viejas llaves. Fueron los servicios de inteligencia del Estado, integrados por la llamada mano de obra de la dictadura recientemente desocupada, una organización internacional interesada en lucrar con el valor histórico de lo robado, una banda dispuesta a comprobar si esas manos abrían la supuesta caja de seguridad de Suiza, una secta esotérica fundada por el exministro José López Rega, o finalmente la temible P-Due de Licio Gelli, de probadas relaciones con Suárez Mason y Eduardo Macera. Pudo ser cualquiera de ellos, pero para la justicia argentina no fue ninguno. De hecho, el Código Penal ni siquiera preveía penas específicas por el delito de la profanación. Alguien encontró una explicación lógica en la antigua Grecia. Hermes era el juez de los muertos, y Ay, el protagonista de la rebelión en el alma en la hora del juicio, y 13, el objetivo anhelado, la hora de la eternidad y la reencarnación. En otras palabras, quienes pensaban que se trataba de un mensaje mafioso y ocultista o de un crimen ritual, sostenían que los profanadores informaban en su anónimo que el cuerpo de Perón había sido enjuiciado en su viaje hacia el más allá y la sentencia había sido negativa. En cualquier caso, robar las manos de Perón fue un nuevo golpe a la democracia argentina. Alguna vez, pensando en Evita, el único presidente argentino que fue elegido 3 veces por su pueblo, dijo: «Ella se fue en su momento, y yo me iré en el mío, pero lo que hicimos no se puede destruir con la muerte». Hola.